noche es un despelote. Saludos a todos los que están saludando por el chat. Nos saludan desde Mendoza, la familia Fisher. Estamos grabando directo, ¿no? Sí, cuando quieras, Marcelo. Bueno, bienvenidos a todos los que están hoy acá. Veo que hay gente de Mendoza, de Corrientes, de Israel. Quiero presentarles a Marcelo. México. México, México. Boston. Hay una bandera de Venezuela también. Quiero presentarles a Marcelo Kiselewski, es periodista, guía turístico, conferencista especialista en Medio Oriente. Marce, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Para decir nada más dos datos míos, soy oriundo de Buenos Aires, Villa Urquiza. Digo, por si hay algún urquiciano en la sala. Víctor, por supuesto que me acuerdo de ti. ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente de Ashdod. Ojalá que podamos llegar pronto a dar charlas ahí nuevamente, como en todo el país y como en toda América Latina. Entre otras cosas, soy docente del Majón de Madrijim de la agencia judía, de donde tenemos acá por lo menos una exalumna, Nayara, y soy también parte del equipo de conferenciantes de Atzad Hasheni, que es la ONG de diplomacia pública de Asbará, más grande del mundo en idioma español. He sido corresponsal, suplente de Clarín y de otros medios en otras partes del mundo, incluso de México, Milenio y otros. Y lo que vamos a hacer hoy es una charla que va a combinar elementos básicos que a veces conviene repasar, pero muy rápidamente nos vamos a ir al Medio Oriente, porque como decía el historiador Bernard Lewis, no se puede entender el Medio Oriente si no entendemos religión y si no entendemos las identidades heterogéneas, étnicas y religiosas. Yo siempre digo que el petróleo, además de ser muy tranquilizante, es como un narcótico, digamos, ¿no? No lo prueben en casa, digo, pero ¿en qué sentido es un narcótico? Que muchos en Occidente, como en Occidente se entienden los conflictos en términos de recursos, y claro, los conflictos son siempre por petróleo, por territorios, por agua. Entonces eso del petróleo nos hace quedarnos demasiado tranquilos, por eso lo llamo narcótico, de decir, ok, ya entendí el conflicto. Es por petróleo. Y a mí no me van a engañar, también dicen. Es todo por petróleo. Y ahora entendíamos, o por petróleo o por armas, como dicen ahora de la paz con Emiratos Árabes Unidos, que espero que lleguemos. Y yo voy a decir por qué sí es un acuerdo de paz y no un mero acuerdo de normalización, y por qué no es solamente un acuerdo de traficantes de armas. Es como un reduccionismo bastante burdo, que está bien para militantes del lobby contra el armamentismo. Para ellos está muy bien porque entienden el mundo a través de ese prisma solamente. Es también como elegir un prisma y reducir todo a esa mirada. Pero es una reducción al fin. Entonces nosotros vamos a tratar de verlo un poquito más amplio. Yo lo primero voy a empezar por cosas muy básicas que a veces nos olvidamos de repasar, y después vamos a ir subiendo la complejidad de todo esto para entender que ha habido una reducción del conflicto y una transformación del conflicto. Voy a compartir pantalla si puedo. Creo que no puedo porque, Shirley, me tenés que hacer host por un medio minuto y después te hago host yo de vuelta a ti. ¿Me hiciste? Sí. Comparto
pantalla. Déjame ver nada más si se ve el modo proyección. Ahí está. Ahora te hago... No, primero te tengo que hacer host a ti para que puedas aceptar más gente. Un segundo. Y listo. Esto ya lo habíamos probado y había andado muy bien. Ahí está. Se ve, ¿no? Bárbaro, genial. Bueno, empezamos. Disculpa, Shir puede ser co-host para aceptar gente mientras vos sos host para compartir. Eso es impresionante lo que me contás. ¿Quién es la que nos Julieta. revela la luz? Es La que nos Julieta. muestra la luz, Julieta, muchas gracias. No sé cómo se hace eso, quizás Shirley sí sabe o Lucio, pero de todos modos así estamos fantástico por ahora. Les quiero presentar primero al Medio Oriente. La mancha insignificante que está en el medio se llama Estado de Israel. Yo siempre digo que si esto fuera un imperio, como se lo acusa a veces, expansionista, sería probablemente el imperio más fracasado de la historia de la humanidad. Superficie de Israel, 20.000 kilómetros cuadrados. Nos va excelente como imperio. Cuando la Argentina, yo entiendo que la mayoría acá son argentinos, por lo menos la gente de Eretz Juventud, a la que le agradezco, dicho sea de paso, la invitación que nos han hecho. La Argentina, hasta donde me acuerdo, tiene alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, Israel 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas a la hora de entender y también de explicar a otros la dimensión del conflicto. Estamos hablando de una zona muy pequeña. La distancia entre la ciudad palestina de Calquilia, acá en la parte rayada, en Cisjordania, y Natania en la costa, 14 kilómetros nada más. O sea, los palestinos desde acá, desde esta puntita, la parte más angosta de Israel, ven el mar. Y por eso el conflicto con los palestinos no es un conflicto de dos familias que se pelean en un edificio por ver quién usa el ascensor, son dos familias que se pelean en el mismo departamento por ver quién usa el baño, ¿sí? Entonces estamos unos adentro de los otros y cada israelí y cada palestino está en su propia familia, su propia casa, su propio cuerpo, muy cerca del conflicto de modo permanente. Y por eso hay que siempre tratarlo con empatía a todo lo que pasa acá. Pregunta, la próxima pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de quién, primero, qué es lo que estamos viendo? Cisjordania en la parte rayada aquí, la Franja de Gaza. Yo calculo que la mayoría de ustedes no tengo que explicar eso, la Franja de Gaza aquí. Son zonas que fueron controladas por Israel en la guerra del 67 y en su mayoría no fueron anexadas, salvo el Golán aquí y Jerusalén Oriental aquí. El resto no fue anexado. ¿Por qué? Para mantener la mayoría judía en el Estado de Israel. Yo quiero aclarar un par de puntos que se están discutiendo en las redes sociales. Israel no es el Estado de la religión judía, Israel es el Estado del pueblo judío. El derecho de autodeterminación de los pueblos, como su nombre lo indica, es para pueblos, no para religiones. Y entonces, incluso es más, desde el judaísmo primigenio nuestro, la promesa de Abraham, de Dios a Abraham, a cambio de un pequeño sacrificio, dicho delicadamente, no fue te voy a convertir en una gran religión, fue te voy a convertir en un Goy Gadol. Un Goy Gadol no es un señor no judío de gran tamaño, ¿sí? Como alguno podría pensar, sino un gran pueblo. Goy en el idioma hebreo antiguo es pueblo o nación. Y bueno, eso es importante para las discusiones que están teniendo hoy en día, pero lo importante es entender que el Estado de Israel es un Estado laico del pueblo judío, con pluralidad de libertad de culto,
y con algunos asuntos pendientes con los sectores religiosos de la sociedad. Eso no lo convierte en una teocracia, ¿ok? Y esto también es importante. Y por eso, como es judío y democrático quiere decir que no hay ninguna ley en el Estado de Israel que le impida a un árabe ser primer ministro, y por lo tanto la única manera de garantizar el carácter judío del Estado de Israel es mantener la mayoría judía. Y por eso hagan alía. Bueno, este fue el mensaje sionista, lo terminamos ahí. De todos modos, próxima pregunta: ¿de quién se conquistaron los territorios en 1967? No es que el conflicto haya comenzado en el 67, pero sí lo usamos como pivot para adelante y para atrás, ¿ok? Porque de eso se está discutiendo, los territorios conquistados en el 67. ¿De quién se conquistaron? Egipto, o sea, en la península del Sinaí y la Franja de Gaza, de manos de Egipto, ¿ok? Cisjordania y Jerusalén, de manos de Jordania. Y en los Altos del Golán, de manos de Siria. Esto es importante, esto parece el ABC, jardín de infantes tipo, pero es muy importante, a veces no se domina bien, a veces se dice de los palestinos. Como en una charla me pasó, yo no entiendo quién estaba antes, me dice en una delegación de Chile, pero que eran rectores de universidad y directores de medios de prensa de Chile, no chilenos de la calle, es decir, gente que tiene que estar un poquito más preparada. Y me dice, yo no entiendo quién estaba antes. Bueno, le dije, estaba Jordania antes del 67, ¿no? Y estamos hablando solamente de las áreas palestinas, o sea, del conflicto con los palestinos. En Cisjordania estaba Jordania y en Gaza estaba Egipto. ¿Desde cuándo? 1948, fin de la Guerra de la Independencia, hasta 1967, Guerra de los 6 días. Y en esos 19 años a nadie se le ocurrió hablar de un Estado palestino. Me dice este señor, no, ¿quién estaba antes de Jordania en Cisjordania, Israel aquí y Egipto aquí? Bueno, hasta el 48 estaba el mandato británico para Palestina. Este era el nombre oficial del mandato británico. ¿Desde cuándo estaba el mandato británico? Desde 1917, fin de la Primera Guerra Mundial, hasta 1948, creación del Estado de Israel, partición de la ONU, etcétera, etcétera, todo el proceso. ¿Está bien? Me dice este señor, no, antes. Yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta el Arca de Noé, a este paso. ¿Quién estaba antes del mandato británico? ¿De quién conquista el mandato británico? Del Imperio Otomano. ¿Desde cuándo estaba el Imperio Otomano? Acá estoy seguro que les agrego información. 1517 hasta 1917. Es decir, 4 siglos los otomanos dominando el Medio Oriente. Durante esa época no se desarrolló la región económicamente, la población continuó en toda Palestina siendo la misma cantidad. Lo único que sabemos es que había esa cantidad. ¿Por qué? Porque los otomanos los contaban. ¿Para qué quiere un imperio contar a los residentes? Para cobrarles impuestos. Me para el coordinador de esta delegación, que los había traído desde Chile, y me dice, acá lo que los compañeros están buscando es cuándo estaban los palestinos y vinieron los sionistas y los sacaron. Yo dije, bueno, tenemos que empezar de nuevo la charla porque hay cosas de base que se dejaron de entender. ¿Quién le pone Palestina, el nombre Palestina, a este lugar que se llamaba Judea? A ver si alguien quiere abrir el micrófono y contarme ¿de dónde viene el nombre Palestina? ¿Y quién se lo puso? Tiempo. Se vence el tiempo. El que quiere hacer una pregunta puede también levantarme la mano o decirlo en el chat, y si Shirley o Lucio pueden monitorear eso y coordinar. ¿Ok? Vamos adelante. El nombre Palestina se lo pone
el Imperio Romano, más específicamente el emperador Adriano, en el año 135 de la Era Común, rememorando a otro pueblo que eran los filisteos. ¿Para qué? Para borrar la memoria histórica del pueblo judío en Judea, que así se llamaba el lugar, después de las dos grandes revueltas de los judíos contra los romanos. En el año 70, una de ellas, o sea, en el año 66 hasta el 73, y que en el medio, en el año 70, Tito destruye Jerusalén y el templo de Jerusalén, y la última, la rebelión de Bar Kokhba, en los años 132 a 135. Adriano, el emperador, dice: estoy harto de estos judíos, los vamos a echar a la mayoría de ellos, y a los lugares les vamos a cambiar el nombre. A Jerusalén le pone a Elia Capitolina, y a Judea la va a llamar Palestina. Acá les muestro la famosa moneda de Judea Capta, que es, con sus conocimientos en latín seguramente todos lo entienden perfectamente, Judea capturada, o los judíos capturados, ¿sí? Y con la efigie de Vespasiano. Esta es una moneda de los años 70, ya no estamos hablando de la narrativa bíblica, estamos hablando de restos arqueológicos, estamos hablando de ciencia. Científicamente este lugar se llamaba Judea. De esta moneda se encontraron restos hasta en España. Es la famosa moneda de Judea Capta, ¿ok? Y Palestina se lo ponen a nombre de los filisteos. Pequeño problema, los romanos no conocieron a los filisteos, habían sido destruidos y borrados de la historia por los babilonios en el año 586 a.C., el mismo año en que conquistaron a todos los pueblos del reino de Judea y de Israel, ¿no es cierto?, de la época del reino de Judea y de Israel, y a todos los pueblos alrededor que estaban todavía ahí, incluidos los filisteos. Los judíos se las arreglaron en Babilonia para sobrevivir como cultura y como pueblo, los filisteos no. Los romanos no conocieron. Y entonces, ¿cómo se enteraron los romanos de la existencia de los filisteos? Para utilizar justo el nombre del pueblo que 1000 años antes, en la época de David y Goliat, Goliat, el filisteo más famoso, y Dalila, la filistea más famosa, Dalila y Sansón, que 1000 años antes, digo, les habían complicado y les habían amargado más la vida a los judíos. Yo siempre digo, al final los judíos tienen la culpa de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué leyeron los romanos? Leyeron David y Goliat, leyeron nuestros textos. Al final los judíos les contaron a los romanos acerca de la existencia antigua de los filisteos. Pero Palestina, que se lo pusieron ese nombre justo para molestar, para humillar a los judíos, era el nombre del lugar, no de la gente. No hay un pueblo palestino en la época de los romanos. Y lo va a ser por muchos siglos. Después ese nombre se va a abandonar, lo van a resucitar un poco los ingleses en el mandato británico, al punto tal que en el siglo XIX, al punto tal digo, era el nombre del lugar, que se consideraba un lugar judío. Fíjense la enciclopedia Larousse de los años 30. ¿Cómo sé que es de los años 30? Porque está acá la bandera de Alemania de la época nazi, ¿ok? Pero fíjense que Palestina tiene un Maguen David en el medio, porque Palestina era considerada un lugar judío, y cuando los antisemitas de la época de Herzl le gritaban a los judíos, váyanse, de Austria, de Alemania, de Francia, de todos los lugares, les decían, váyanse a su lugar, váyanse a Palestina, no los necesitamos acá. Y los judíos, los sionistas, que empezaron a hacer propaganda para la alía a Palestina. Ellos también utilizaban ese término cuando hablaban en idiomas no yiddish o hebreo. De modo tal que durante todos los siglos el lugar se va a llamar Palestina. Palestina va a ser el nombre del lugar y no de la gente. Grábense esa frase a fuego en la frente y vayan con la frente en alto. Y en el año y en los años a mediados, digo, del siglo XIX, va a surgir el sionismo, que llama a la alía a Palestina y la creación de un hogar nacional en Palestina, que, lo hago muy rápido, va a surgir por culpa del antisemitismo, dicen algunos, pero el antisemitismo es la causa necesaria, pero no suficiente para el surgimiento del sionismo, porque más bien va a ser una reacción a
los nacionalismos de Europa. Desde la Revolución Francesa, todos ciudadanos y ciudadanas, muy pronto surgen los nacionalismos con la exportación de los valores de la Revolución por Napoleón, surgen los nacionalismos locales laicos, muy rápidamente, es decir, cada pueblo recurre a sus mitos fundacionales, a su historia, a su identidad. Otra vez los judíos que ya habían alcanzado a integrarse a las sociedades de Europa occidental se quedan afuera de estos nacionalismos, pero los judíos dicen, momento, no los necesitamos, y los dejan afuera y los acusan de invadir, de ser invasores en Europa. Surge lo que se llama el antisemitismo moderno, donde la acusación ya no es mataron a Cristo o matan a un niño cristiano para hacer matzá con su sangre, sino los judíos quieren apoderarse del mundo, se apoderan de la banca, de los medios de comunicación. ¿Sí? Los judíos se miran entre ellos y dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros también tenemos nuestros mitos fundacionales, nuestros héroes antiguos, nuestro idioma ancestral, tenemos nuestra comida, nuestro folclore, como todos los pueblos que tenemos acá al lado. Comemos gefilte fish, bailamos rikudim, no los necesitamos a ellos. Comienza a desarrollarse el nacionalismo judío. Este es Simón Dubnov, un historiador del que les recomiendo, en la historia del pueblo judío, se empieza a estudiar como disciplina científica, ya no como narrativa bíblica. Y si un pueblo tiene su nacionalismo, su narrativa, su historia, su idioma ancestral, sus tradiciones como parte de esa cultura, ¿qué le está faltando? Le está faltando una tierra y por lo tanto del nacionalismo judío al sionismo hay un solo paso más. Y entonces empiezan a haber aliot, olas de inmigración a Palestina con el fin ya no de vivir en la Tierra Santa como los judíos religiosos que estaban ahí de antes, sino a crear, a desarrollar, a plantear poblados agrícolas con la intención de desarrollar el país y volver a tomar las riendas del propio destino como pueblo, ¿sí? Y eso, a finales de la Primera Guerra Mundial, va a crear en Palestina el único lugar en todo Medio Oriente donde hay trabajo. Y eso va a desatar una ola también de árabes que estaban en los demás países árabes, el Medio Oriente diezmado por la Primera Guerra Mundial, ola de inmigración que va a ensanchar, una inmigración laboral árabe, que va a ensanchar la población árabe que estaba de antes también. Y se van a generar dos sociedades paralelas, una judía y una árabe en Palestina, que tratan de no pelearse entre sí, tratan de no comerciar entre sí, tratan de no pelearse entre sí, no consiguen ninguna de las tres cosas, comercian, trabajan y se pelean. No vamos a entrar en toda la historia de las milicias judías en Palestina, la Haganá, el Shomer, el Etzel, el Lehi, el Palmaj. Y en 1947, ya damos el salto a después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña inicia un proceso de descolonización de todas sus colonias en el mundo, por distintas razones. Van a surgir países como Pakistán, la India, Indonesia, etc. Y con respecto a Palestina, le dicen a la ONU, esta papa caliente nosotros no la queremos, la arreglan ustedes, nosotros nos queremos ir. Mandan una comisión, la ONU, que se llamaba la UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, y por demografía proponen a la ONU votar este mapa, el famoso mapa de la partición de Palestina. Y si se fijan, la resolución 181 de la ONU, vamos a ver de qué habla. Las partes amarillas van a ser el Estado judío, 3 porciones en el Negev, en la costa y en la Galilea, y las partes grises van a ser el Estado árabe, aquí, aquí y aquí, con Jerusalén internacionalizado. Y entonces, ¿qué es lo que va a votar la ONU el 29 de noviembre de 1947? La creación de 2 estados. Uno judío y el otro árabe.
esto también hay que grabárselo en la memoria, no palestino, porque en todo caso, y eso por eso les digo que consulten en Google la resolución 181, el texto completo, dice un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, porque Palestina es el nombre del lugar y no de las personas. En esta altura nadie se llama palestinos, o en todo caso, todos son palestinos, y los dos estados que vota la ONU son palestinos, un Estado judío en Palestina y un Estado árabe en Palestina. Después nos vamos a tener que hacer la pregunta de cuándo los árabes de Palestina comienzan a llamarse palestinos. Pero mientras tanto, los judíos de Palestina aceptaron la partición, los árabes de Palestina no aceptaron la partición, y no solamente no la aceptaron, sino que declararon la guerra de exterminio, y esto era expreso, contra los judíos de Palestina, con la intención de echar a los judíos al mar, o sea, matarlos a todos. ¿Qué quiere decir echarlos al mar? Y de evitar la creación de un Estado judío, frustrar esa creación. Y acá hay que entender que los judíos habían desarrollado, primero, no juzguemos la historia con ojos de hoy en día. En 1947 se te puede pasar por la cabeza exterminar pueblos. Estamos en la era de Hitler, estamos en la era de Stalin, en la era de Mao, decenas de millones de personas exterminadas, centenas de millones de personas expulsadas con lo opuesto. Y hay que entender también que los judíos habían desarrollado una paranoia. ¿Sí? Sabemos todos, lo tenemos asumido, que los judíos somos todos paranoicos a esta altura. Por cada 2 judíos hay 3 psicoanalistas. Eso también lo tenemos que tener asumido, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la paranoia de los judíos en 1947? Dice así: si un pueblo, si otro pueblo más, te mira a la cara y te dice sin avergonzarse, te quiero exterminar, y da pasos en dirección a lograrlo, mejor créele. Porque esa fue un poco la tragedia que ocurrió en 1900, en los años de la Shoah, que el pueblo en Europa no creyó. Pero era natural que no creyera. ¿Por qué? Porque nunca había ocurrido una Shoah. Habían ocurrido otras cosas, había una memoria histórica. Pensaron que iba a pasar, que nos van a echar de los poblados como en la Primera Guerra Mundial y después vamos a volver. En 1947 ya ocurrió una Shoah. Y entonces los judíos de Palestina van a vivir la guerra de la independencia como un juego de suma cero. Como en el ping-pong y en el tenis, los tantos, que no hay empate. Gana uno o gana el otro. ¿Sí? O son ellos o somos nosotros. Los árabes de Palestina van a empezar ganando la guerra y después los judíos de Palestina van a empezar a contraatacar hacia abril del 48, porque los árabes los estaban matando en los caminos, todos los caminos cortados, las ciudades sitiadas, etcétera, etcétera. Para eso los remito a estudiar la guerra del 48, que no como el caballo blanco de San Martín. La guerra del 48 empezó en el 47, ¿sí? No en el 48. Primera etapa de guerra civil entre poblaciones, y la segunda etapa, a partir de la creación del Estado de Israel, en el 14 de mayo del 48, la fase de guerra regular de 5 estados árabes contra el flamante Estado de Israel. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo los árabes de Palestina van a empezar a llamarse a sí mismos palestinos? Primer paso, cuando los judíos palestinos dejan de llamarse a sí mismos palestinos y pasan a llamarse, el 14 de mayo del 48, israelíes. Segundo paso, cuando a partir de las guerras sucesivas que hubo a partir de entonces, los árabes de Palestina van a ir viendo paulatinamente que están solos en el mundo, que los países árabes son absolutamente inútiles para destruir Israel, echar a los judíos al mar y resolver el problema de los refugiados, que justamente se empieza a generar en la fase civil de la guerra y sigue después a continuación, ¿no es cierto? Para 1967 la derrota contundente, no solamente de 3 países en la guerra, sino de todo el paradigma del panarabismo
nacionalista árabe. Los árabes de Palestina entienden, finalmente, terminan de cristalizar una identidad colectiva, separada no ya solamente de Israel, sino del resto del mundo árabe, como si el mensaje fuera: váyanse países árabes a freír espárragos, para decirlo académicamente, no nos están ayudando, nos están usando políticamente, son inútiles para vencer a Israel y echar a los judíos al mar y resolver el problema de los refugiados. Desde ahora nos vamos a arreglar solos, desde ahora somos los palestinos. Y si todos conocen ya seguramente la bandera palestina, se crea no antes de ese preciso año, 1967. Es igual a la jordana, pero sin la estrellita en el triángulo. Y esa es la bandera palestina, ¿ok? Entonces, ¿existe hoy en día el pueblo palestino? Sí. No es que no existe el pueblo palestino. Tiene tres vertientes de origen. ¿Cuál es el origen histórico? Ya no el narrativo, la narrativa que quieren instalar ellos como que son un pueblo milenario de 7.000 años de historia y que Jesús era palestino y un montón de falacias históricas sin ningún tipo de asidero en realidad científica alguna. Una primera vertiente sería judíos y cristianos que se convirtieron. Acuérdense que el Islam llega recién a Palestina en el siglo VI de nuestra era, es un fenómeno nuevo relativamente. Judíos y cristianos que se convirtieron porque por las leyes islámicas impuestas, al final económicamente, desde el punto de vista de la calidad de vida y un montón de limitaciones, era más fácil convertirse que seguir manteniendo la propia religión como dhimmi, como ciudadano de segunda de la soberanía musulmana. Una segunda vertiente es esas invasiones árabes y musulmanas y los sucesivos imperios musulmanes que fueron mandando a sus empleados, a sus militares, a sus familias, etcétera, etcétera. Y una tercera vertiente, las inmigraciones que fuimos diciendo antes, que habían ya empezado un poco en el siglo XIX, siguieron en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Ese es el origen histórico real del pueblo palestino. Pero ¿saben qué? A partir del 67 ya no se puede decir los palestinos no existen. ¿Existe un reconocimiento de Israel de todos los del pueblo palestino? Sí. Yitzhak Rabin, en los acuerdos de Oslo, reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, como su legítimo representante. ¿Existe un reconocimiento israelí oficial del futuro Estado palestino? También. Sorpresa, el primero que firma un papel tipo acuerdo que dice las palabras tabú hasta ese momento, porque Rabin se oponía al Estado palestino, donde dice Estado palestino, fue Ariel Sharon en el acuerdo de 2001 llamado la hoja de ruta. Ahí fue la primera vez que alguien oficial en Israel dijo Estado palestino. Hay reconocimiento. Lo único que se le pide a los palestinos es que no mientan, que no reconstruyan la historia, que no hagan lo que algunos teóricos llaman cleptohistoria, porque no solamente construyen su propia narrativa a partir de falacias, como que Jesús era palestino, por ejemplo, o que abajo de las mezquitas no hay ningún resto de los templos de Jerusalén, son nada más que una reconstrucción de los sionistas para borrar la memoria histórica de los palestinos, que va a decir niños en las calles de Gaza, ¿sí? Eso también lo hacen, sino que están robando, están negando la historia del pueblo que tienen al lado, como diciendo no hay un pueblo judío, los judíos son una religión, y por eso no les corresponde tener un Estado, lo cual es falacia por vía doble. Primero, porque no es el único Estado basado en una religión, y segundo, porque lo que dije antes, Israel no es un Estado basado en la religión, es basado en la nacionalidad judía, no en la religión judía. ¿Hasta acá hay preguntas, gente? Yo quiero saber si está todo claro, si vamos bien. Hablen largo, así tomo agua. Bien, seguimos, Lucio, Shirley. Dale, sigamos. Ok, dicho todo esto, lo que hay que decir es que el conflicto se ha reducido.
O sea, vamos a plantear una visión optimista ahora, después de todo lo que dijimos. ¿Sí? ¿Cómo es esa reducción? A tal punto era el odio encarnizado de los países árabes que en 1967, después de la Guerra de los 6 días, la ONU saca la resolución 242. ¿Qué dice la resolución 242? Primero, Israel se tiene que retirar de territorios conquistados en la guerra. No dice de los territorios conquistados, sino que dice de territorios. Entonces ahí queda una ambigüedad. ¿De qué territorios? ¿De todos los territorios? ¿De parte de los territorios? Segundo, fronteras reconocidas y seguras para todos los estados de la zona. Israel, contra lo que a veces se cree, acepta la 242 y dice, si al contrario de las guerras anteriores, donde me retiré y me volvieron a atacar, ahora si me retiro no me van a volver a atacar, entonces mañana mismo me retiro, no tengo problema. Ya estuve 19 años sin esos territorios, puedo volver a estarlo. Los países árabes, en cambio, se reúnen en Jartum, en la capital de Sudán, y emiten los famosos 3 no de Jartum. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel. De hecho, 6 años después, nueva guerra de exterminio con la expresa agenda de destruir Israel y echar a los judíos al mar, con frases tremendas en la prensa como vamos a pavimentar las calles del Cairo con cráneos de judíos y un montón de barbaridades por el estilo. La pregunta es, ¿quién va a romper los 3 no de Jartum? ¿Quién va a ser el primero en traicionar estos principios de la Liga Árabe? El primero, por supuesto, va a ser Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, acuerdos de Camp David en 1979, todo el Sinaí a cambio de paz y de reconocimiento de Israel. Es una traición triple, está traicionando la causa árabe, o sea, la Liga Árabe está traicionando la causa palestina y está traicionando al bloque soviético. ¿Ok? Y una pista de lo que va a pasar hoy en día, en ese acuerdo hay también un subacuerdo, un acuerdito paralelo de que Israel se tiene que comprometer a una autonomía palestina. ¿Ok? ¿Quién va a ser el segundo líder que va a firmar algo con Israel? Un acuerdo. Yasser Arafat, líder de la OLP, que junto con Rabin, con Yitzhak Rabin, y lo vemos que demuestra que existe también no solamente la raza blanca y la raza de otros colores, sino también la raza roja, como lo vemos en la foto. Estaba muy contento Clinton. Los acuerdos de Oslo. Oslo I y Oslo II. ¿En qué consiste Oslo I? En el reconocimiento mutuo. Rabin, como dije antes, reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, la OLP como su legítimo representante. Arafat reconoce la existencia del Estado de Israel, no como Estado judío, pero existencia del Estado de Israel, y se compromete a renunciar al terrorismo como modo de dirimir el conflicto. Y además se crea la Autoridad Nacional Palestina, en principio solamente en la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó, por eso se lo conoce también como Acuerdo de Oslo, con el nombre de Gaza y Jericó primero, ¿sí? Gaza and Jericho first, o Gaza Beirichot Tchila en hebreo, ¿está bien? En 1995, Oslo II, que es la ampliación de la autonomía nacional palestina a los famosos territorios A, B y C, lo que yo llamo la geografía de los huevos fritos. A son las ciudades grandes palestinas, señalamos un poquito, Hebrón, no importa que se llaman distinto, H1, H2, pero para el caso es territorio A, la mayor parte de la ciudad. Betlehem, Ramallah, Calquilia, Tulkarem, Jenin, Nablus, o para nosotros Shem, la ciudad donde está enterrado Yosef, y Jericó. ¿Sí? Ahí, en los territorios A, la responsabilidad civil y la responsabilidad militar son, o de bitajón, de seguridad, corre por cuenta de ellos mismos, de la Autoridad Nacional Palestina. En los territorios B, que sería la yema del huevo son los territorios A. La clara del huevo frito son los territorios B, que aparecen en verde aquí en el mapa, entre las ciudades palestinas. La responsabilidad civil
educación, salud, vivienda, economía, infraestructuras, cloacado, todo va a estar bajo responsabilidad de la autoridad palestina y la responsabilidad de seguridad, defensa, va a correr por cuenta del ejército de Israel. ¿Ok? Y en los territorios C, que sería el aceite de la sartén del huevo frito, los territorios blancos en el mapa, tanto lo civil como lo militar en manos del ejército de Israel. ¿Qué hay en los territorios C? ¿Por qué le interesa a Israel tener eso? Porque están ahí los asentamientos de judíos israelíes en Cisjordania. No hablamos de números, es la oportunidad para hacerlo. ¿Cuántos colonos judíos viven en Cisjordania? 400.000. ¿Frente a cuántos palestinos que viven en Cisjordania? 2,5 millones más o menos. En Gaza, 1.800.000 palestinos, 0 colonos judíos. ¿A partir de cuándo? 2005, plan de desconexión, cuando Israel, bajo el gobierno de Ariel Sharon, retiran por las buenas y por las malas a 8.000 colonos judíos que estaban viviendo ahí. Entonces una pregunta también dilemática que nos vamos a tener que hacer es ¿por qué en Gaza, donde no hay un solo colono, por lo tanto no hay un solo soldado adentro de la Franja de Gaza y por lo tanto no hay ocupación en la Franja de Gaza, tenemos violencia cíclica con la Franja de Gaza? Y en Cisjordania, donde sí hay colonos y donde sí hay ejército que los defiende, ahí tenemos una especie de paz de facto, de colaboración o de diálogo con la autoridad palestina y no tenemos violencia cíclica. De hecho, estamos pasando por el momento histórico del conflicto con los palestinos más pacífico de la historia del conflicto. ¿Ok? ¿Quién va a ser el tercer líder que va a firmar la paz con Israel? Jordania. Acá lo vemos al rey de Jordania, muy feliz, porque a todo esto lo que se está cumpliendo, gente, es el principio de Palestina primero. ¿Qué quiere decir el principio de Palestina primero, que es relevante para lo que pasó después hoy en día con los Emiratos Árabes Unidos? Que ningún país árabe se va a animar a firmar una paz con Israel sin pasar previamente por los palestinos. Incluso Anwar el-Sadat, que de alguna manera traiciona a los tres no de Jartum y la causa palestina, mete el apartado, mete un subacuerdo de que tiene que haber una autonomía palestina. Jordania, que lo firma en el 94, lo hace solamente después de los acuerdos de Oslo I, cuando ya Israel firmó un principio de paz interina con los palestinos. Este es el principio, nadie puede traicionarlo, ¿ok? Pasa mucha agua bajo el puente, pasa mucha sangre bajo el puente, me estoy salteando la guerra del Líbano, me estoy salteando la intifada, la primera intifada y también la intifada del Aqsa, y llegamos al año 2002, cuando la Liga Árabe, la misma de los tres no de Jartum, se reúne en Beirut, en la capital del Líbano, y refrenda, adopta como propio el plan saudita de paz. Que también, fíjense lo que va a pasar. Su primer punto es: todos los países árabes normalizarán sus relaciones con Israel. Una frase nada más de esto: esto es revolucionario. Esto cambia el paradigma del conflicto en el Medio Oriente. Desde que empezó la charla de que los árabes quieren destruir Israel y echar a los judíos al mar, o sea, exterminarlos a todos. Y de repente, todos los países árabes normalizarán sus relaciones con Israel. Caramba, algo pasó acá. Con algunas condiciones, eso sí. Palestina primero. Israel se retirará de todos los territorios conquistados en el 67, se creará un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital y se resolverá de modo justo el tema de los refugiados palestinos. ¿Israel puede aceptar este plan así como está? Probablemente no. Podemos hablar del problema de Jerusalén, tenemos que hablar de qué pasa con todos los territorios. Acá no hay la misma ambigüedad que en la 242 de la ONU. Israel se tiene que retirar de todos los territorios, esto de modo expreso. Para mí, Israel cometió un error de no decirles a los árabes: miren, el plan no lo podemos aceptar así como está, pero hablemos, porque desde el punto de vista de la dinámica del conflicto árabe-israelí,
esto es tiempos mesiánicos pegándole en el palo. Es casi decir, terminó el conflicto con los árabes, a pesar de que no se implemente este plan. Ya los árabes nos están diciendo que ya no quieren destruir Israel y exterminarnos a todos. Es importantísimo este plan de paz. Pero más importante es si Israel acepta o no acepta, que no lo aceptó, ni siquiera respondieron a este plan, los israelíes, es qué les pasó a los árabes desde los 3 no de Jartum en el 67 a un plan de paz que llama a todos los países árabes a, en determinadas condiciones, reconocer a Israel. Y lo que pasó, señoras y señores, es la Guerra Fría. En el 67, los países árabes del lado de la Unión Soviética e Israel del lado de Estados Unidos. Termina la Guerra Fría en los años 90 y los países árabes se quedan sin su superpotencia, sin su padrino, sin la Unión Soviética y tienen que acercarse a Israel. Pero no alcanzaba con un acuerdo petrolero más profundo con Estados Unidos, tenían que encima lamer las botas, por no decirlo de un modo más grosero y antiacadémico, de Israel, su archienemigo. ¿A quién le están teniendo más miedo o odio los países árabes, más que a Israel y a Estados Unidos? Nada más y nada menos que a Irán. Y para entender por qué, vamos a decir muy rápidamente cuáles son los verdaderos conflictos del Medio Oriente, y después vamos a volver a el proceso de paz con los palestinos. El Medio Oriente es muy heterogéneo y lo tenemos que entender, porque de nuevo, el petróleo me alcanza para entender los intereses de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de China, pero no me alcanza para entender por qué los países árabes ahora quieren hacer la paz, por qué después de las primaveras árabes hubo una guerra civil en Siria y no hubo guerra civil en Egipto, donde también hubo primavera árabe. Y entonces tenemos que entender que en el Medio Oriente hay 4 conflictos por lo menos. Uno es el de árabes contra no árabes, el conflicto étnico. Los países árabes son los que hablan árabe, estamos hablando de Egipto, de Libia, de Sudán, Arabia Saudita, toda la península arábiga, Jordania, los palestinos son árabes, Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen. Irán no es árabe, es persa. Lo último que quieren ver los países árabes es un Irán nuclear, que va a ser hegemónico en el Medio Oriente y ya lo está intentando. Turquía son musulmanes, pero no son árabes. Son turcos, se habla turco en Turquía. Y por eso Turquía a veces quiere mediar en el Medio Oriente y no le sale bien. A veces quiere estar bien con Israel, a veces quiere estar bien con Rusia, a veces con los países árabes, a veces con Irán. Y a veces quiere ser miembro de la Unión Europea también. Es decir, yo, como siempre digo, los turcos están más perdidos que turco en la neblina. ¿Sí? De todos modos, esta es la primera dicotomía. Piensen en la guerra entre Irán e Irak en los años 80 con 1 millón de muertos. Esta es una guerra entre árabes y persas. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda dicotomía? La religiosa. Musulmanes contra no musulmanes. Los musulmanes son el 85% de la población en el Medio Oriente y no aman, por decirlo suavemente, a los no musulmanes, especialmente a los cristianos, porque los judíos se pueden defender. Ups, metí a los judíos en la segunda dicotomía, en la dicotomía religiosa, cuando en realidad son de la primera, porque ya dijimos que los judíos son un pueblo, son un grupo étnico, no hablan árabe, hablan hebreo. Y sin embargo, también los meto en la dicotomía religiosa. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos meten como religión. Y la naturaleza del conflicto la marca el agresor. Y si los musulmanes dicen que los judíos son una religión y nos atacan por eso, entonces tenemos que entender que estamos acá también. O como lo dijo un politólogo argentino alguna vez, si los musulmanes te declaran una guerra santa, tú puedes no creer en esas cosas, pero tenés una guerra santa encima. ¿Ok? A mí me encanta esa frase porque resume un poco este tema. ¿Está bien? Los que más tienen problemas, porque los judíos se pueden defender, son los cristianos. ¿Ok? Que están reduciendo muchísimo su población. Acá vemos la foto del patriarca ortodoxo armenio, pero la mayoría son o católicos griegos
o cristianos ortodoxos griegos, ¿está bien? No son católicos apostólicos romanos, católicos griegos es un híbrido del Medio Oriente solamente, ¿está? ¿Cuál es la tercera dicotomía del Medio Oriente? Chiitas contra sunitas, es decir, acá la puja dentro de los musulmanes. Es un viejo enfrentamiento que arranca ya desde el cuarto califa después de Mahoma en el siglo VII, entre los seguidores de Alí, el primo y yerno de Mahoma, Alí, y la dinastía Omeya, los que van a fundar la dinastía Omeya, que le entablan una guerra por la pregunta de quién tiene que ser el líder del Islam después de la muerte de Mahoma. Recordemos que Mahoma no nombró sucesor y tampoco dijo cuál era el sistema sucesorio. No tenemos tiempo para toda la historia de los chiitas y los sunitas. Hay diferencias teológicas también. Por ejemplo, los chiitas tienen un líder, una especie de papa chiita que sería hoy en día Ali Jamenei, los vemos en la foto, heredero de Khomeini, el fundador de la revolución islámica en Irán. Los sunitas no tienen una autoridad suprema, una especie de papa musulmán, los chiitas sí. La foto de los ensangrentados abajo es de la conmemoración de la Ashura. La Ashura es la conmemoración de la muerte del último descendiente de Mahoma, que los chiitas dicen que tienen que ser los sucesores de Mahoma, pero los sunitas mataron a Hussein, el último nieto de Mahoma, y en esta festividad, entre comillas, salen a las calles en procesión y con cadenas terminadas en cuchillas se autoflagelan en las calles de las ciudades chiitas, ¿okay? Por ejemplo en Teherán. Y esto es el enfrentamiento que rige hasta el día de hoy, por ejemplo en Yemen, chiitas contra sunitas, en Siria, que yo decía por qué sí hubo guerra civil, porque es alawitas, un desprendimiento chiita contra la mayoría sunitas. ¿Por qué no hubo guerra civil en Egipto? Porque eran tanto el ejército como el pueblo todos sunitas, y el ejército se negó a disparar con sus tanques a la población manifestante. En Siria no se negó, mataron libremente a la población, y entonces ahí la guerra civil. Entonces ya esta cosa de las dicotomías nos sirve para entender un poco más las noticias que vemos de los medios de comunicación, que está pasando en el Medio Oriente, sin traducir todo a petróleo, porque no nos alcanza para entender las claves del conflicto, lo que decíamos en el título de la charla, ¿sí? Cuarta y última dicotomía del Medio Oriente, laicos nacionalistas versus Islam radical. Los laicos nacionalistas no son la Madre Teresa de Calcuta, son los dictadores de las primaveras árabes, Mubarak en Egipto, Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia. No son demócratas, son genocidas, pero con ellos se puede hablar. Frase políticamente incorrecta de la charla, ¿sí? ¿Por qué se puede hablar con ellos? Porque precisamente porque son generales, militares, en la Argentina los llamaríamos milicos, formados en tradiciones cuasi fascistas o fascistas del todo occidentales, pueden pensar en términos de intereses, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hicimos la paz con Egipto? Porque a Egipto en el Medio Oriente le interesaba la soberanía nacional, la dignidad nacional, y a Israel le interesaba que no hubiera armamento pesado en el Sinaí. ¿Cuál va a ser la solución creativa? Israel le va a devolver todo el Sinaí a Egipto, pero ¿qué no va a haber en el Sinaí? Armamento pesado, tanques y aviones, y por lo tanto estamos hablando de una paz hecha a base de intereses racionales. Con el Islam radical no se puede hablar. ¿Por qué? Porque manejan, lo vamos a hacer muy corto, el dogma de Dar el Islam. ¿Qué es Dar el Islam? Dar el Islam es la tierra sagrada musulmana. Son todos los territorios que están coloreados aquí en el mapa, que están bajo soberanía musulmana o que alguna vez lo estuvieron. Si alguno de ustedes tiene algún tío, algún amigo o amiga en España o en Portugal, o si tenemos entre el público gente que nos está viendo, sepan que están bajo Dar el Islam, que están en tierra sagrada musulmana, y que en el Islam radical se mezcla con política, es decir, soberanía política musulmana,
y por lo tanto esos territorios tienen que volver a ser conquistados primero. Por ejemplo, Israel, ¿sí? Y por lo tanto el Islam radical no solamente no quiere reconocer a Israel, sino que no puede reconocer a Israel porque estaría profanando tierra sagrada musulmana. Y el musulmán que acepta una soberanía no musulmana es un apóstata, es un hereje y puede ser matado. Yo no estoy hablando de letra muerta, ojalá. Estoy hablando, por ejemplo, de Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, que firma la paz con Israel y reconoce esta soberanía no musulmana llamada Israel, y es asesinado 2 años después por un miembro de la hermandad musulmana o de los hermanos musulmanes, en 1981. ¿Sí? El resto de los territorios del mundo se llaman Dar el-Harb, que quiere decir morada de la guerra. Dar el-Islam, perdón, quiere decir morada de la paz, porque entre musulmanes no se puede hacer la guerra, decía Mahoma. Y Dar el-Harb es la casa de la guerra. Son los territorios que van a ser conquistados después. Y cuando todo el mundo sea de soberanía musulmana, entonces va a haber paz universal. Esta es un poco la visión de la paz y va a venir el Mahdi, el Mesías musulmán. ¿Ok? Hasta acá, más o menos, yo creo que es suficiente por ahora la explicación. Tenemos que decir también como background o como trasfondo para lo que vamos a decir ahora, lo que está pasando ahora, que se están configurando 2 bloques, ya no es Israel y Estados Unidos de un lado y todo el Medio Oriente oprimido del otro, sino que estamos hablando de 2 bloques distintos de lo que era la Guerra Fría. De un lado Estados Unidos con Netanyahu, lo vemos ahí, el príncipe Ibn Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, es decir, hoy en día Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, los que están haciendo la paz con Israel, todos de este lado, incluso Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania, del partido Al-Fatah, ¿sí? También estaría del lado de Israel y Estados Unidos, y del otro lado Rusia, el presidente Putin, Siria, la Siria de Bashar el-Assad, que está ganando la guerra civil gracias a Putin y gracias a Irán, al apoyo iraní, que acá lo tenemos a Ali Khamenei, el de Turquía, Erdogan, China mirando desde el horizonte, habría que agregarlo acá también. Son 2 bloques, no son bloques de la Guerra Fría, no son bloques herméticos como en la Guerra Fría, pero Rusia quiere, ¿sí? Y Estados Unidos un poquito se está retirando del Medio Oriente, que también es un trasfondo para entender los acuerdos con Israel y Emiratos Árabes. ¿De acuerdo? Volvemos a los palestinos ahora sí por la puerta trasera, después de que ya entendimos todo el contexto mesoriental. ¿Los palestinos son árabes o no árabes? 4 dicotomías del pueblo palestino. Son árabes. ¿Son musulmanes o no musulmanes los palestinos? Los dos, 85% musulmanes, 15% cristianos ortodoxos griegos y católicos griegos. ¿Sí? ¿Son chiitas o sunitas los palestinos? Sunitas. Todos los palestinos, también el Hamas. ¿Y son laicos nacionalistas o son islam radical los palestinos? Los dos. Y precisamente en esta cuarta dicotomía es que se divide la interna palestina hoy por hoy. En Cisjordania gobierna el Fatah, que tiene una ideología con respecto al conflicto, de 2 estados. Ya no dicen 2 estados para 2 pueblos, dicen 2 estados. Uno palestino y el otro lo llaman ellos laico-democrático. Lo cual es injusto, porque si nosotros reconocemos el Estado del pueblo palestino, es por lo menos justo que ellos reconozcan el Estado del pueblo judío. Pero ellos no reconocen la naturaleza judía. Y el otro punto de la ideología, de la agenda de Mahmoud Abbas, presidente palestino, confrontación no violenta contra Israel, reconocimiento de países. Nuestra expresidenta en la Argentina, Cristina Kirchner, reconoció a Palestina, a pesar de que todavía no se creó. Bachelet en Chile, Mujica en Uruguay, Dilma Rousseff en Brasil, Venezuela, por supuesto, Colombia, Bélgica, Francia, España, reconocieron ya a Palestina. La ONU reconoció a Palestina como Estado no miembro con estatus de observador, lo cual es una locura porque es el estatus del Vaticano, que sí es un Estado, etcétera, etcétera.
Muchos israelíes están enojados con esto. Yo personalmente, a mí me molesta menos eso que bombas y misiles de la Franja de Gaza. No sé ustedes, yo prefiero diplomacia, que a Israel lo presionen desde afuera por la vía pacífica. Del otro lado, en la Franja de Gaza, gobierna el Hamas desde 2007, desde este golpe de Estado que dieron en 2007, y que tiene también una ideología, una agenda doble con respecto a Israel, pero inversa que la del Fatah. Un solo Estado, no laico, que va a ocupar todo la Palestina histórica, va a ser de corte islamista radical. Y punto 2, mantener viva la confrontación violenta contra Israel. ¿Cómo se llama la confrontación violenta en el lenguaje del Islam radical? Yihad o guerra santa. Y por eso hay violencia cíclica con la Franja de Gaza, con misiles que arrastran operativos israelíes, que el último fue en 2014, Zucaitán, margen protector. Y por eso la naturaleza del conflicto pasa a ser religiosa y no meramente territorial. Porque si el conflicto fuera meramente territorial, como Israel, que se maneja por intereses racionales, hubiera querido, entonces la solución más o menos está ante ustedes. En 2008, Olmert, el primer ministro Ehud Olmert, presentó este plan de paz a los palestinos. Las partes amarillas iban a ser el Estado palestino. Cisjordania y Gaza, unidos en esta franjita, lo que se llama el paso seguro. Una ruta bajo soberanía israelí, pero que solamente coches palestinos van a poder pasar por ahí. Las manchas azules, que se parecen a los 7 lagos argentinos, ojalá hubiera tanta agua acá, son bloques de asentamientos judíos adentro de Cisjordania, pero pegados a la línea verde. Israel, Olmert y Sharon también querían anexar esos bloques, pero Estados Unidos le dijo, en la época de George Bush hijo, le dio luz verde para reclamar solamente 3 de ellos: Gush Etzion acá en el sur, Ma'ale Adumim aquí al lado de Jerusalén, y la zona de Ariel y alrededores por aquí. A cambio de esas anexiones, Israel estaba dispuesto a entregar las zonas rojas aquí en el mapa, aquí en el sur de Cisjordania, aquí terrenos de cultivos de los kibutzim de la zona, lo cual creaba una paradoja de los kibutzim de la izquierda oponiéndose a la paz de 2 estados si era bajo ese precio. En Jerusalén, el plan Clinton. Demografía. Se iba a dividir Jerusalén en Jerusalén oriental para los palestinos, Jerusalén occidental para los israelíes, la ciudad vieja que está acá adentro en el medio, 4 barrios, el barrio armenio y el barrio judío para Israel, el barrio cristiano y el barrio musulmán, cristiano, árabe cristiano, ¿no es cierto? Y árabe musulmán para los palestinos, para Palestina, ahora sí Palestina como Estado palestino. El Kotel, el muro occidental, iba a ser para Israel, ya lo reconoció incluso el presidente palestino, y atrás del Kotel están el Domo de la Roca, las mezquitas, el templo abajo. Ahí Clinton fue más creativo. Yo creo que quizás estaba fumando algo con Mónica Lewinsky cuando lo pensó, no sé, es una teoría, no me tomen en serio. Soberanía por capas. Yo lo llamo la soberanía lasaña. Arriba donde están las mezquitas va a ser de Israel, abajo donde están las ruinas del templo de Jerusalén va a ser de Israel. Los palestinos, señores, rechazaron todo esto, rechazaron incluso el principio de swap, de intercambio de territorios. Y lo que va a venir después, el próximo plan, es decir, el patrón de la dinámica del conflicto con los palestinos es: los palestinos rechazan los planes y también generan violencia, como pasó en el año 2000 con la intifada del Aqsa, después del ofrecimiento de Ehud Barak, por primera vez el tema de intercambio de territorios. Rechazan el plan y lanzan la intifada del Aqsa, porque hay que recordar, ahora voy con el plan del siglo, que los palestinos tienen 3 axiomas de la causa palestina. Uno es todas las fronteras del 67, todos los territorios del 67. 2, el tema de Jerusalén. Y 3,
o sea, todos los territorios, perdón, quiere decir sin colonias adentro, sin judíos adentro del Estado palestino, que se entienda que muchos judíos dijeron, momento, el último que había dicho un territorio libre de judíos fue Hitler, ¿sí? Pero en Palestina no va a haber asentamientos, no va a haber comunidad judía palestina, ¿sí? El segundo, decíamos, es Jerusalén, y el tercero y el más difícil de desarmar es el retorno de los refugiados palestinos. No tenemos tiempo para hablar de toda la problemática de los refugiados, pero que se entienda que lo que están reclamando es que parte de mi población palestina pase a tu Estado Israel, lo cual para Israel es el fin del Estado democrático con mayoría judía, no lo pueden aceptar, es el axioma, el dogma más duro de desmembrar de la causa palestina, y ahí va a estar parado el proceso de paz. Y entonces va a venir el plan de Trump, que dice que es bastante pro-israelí. Entre nos, los palestinos también lo rechazaron, como rechazaron todos los planes, pero en este caso uno podría llegar a entender. Lo que va a formar el Estado palestino son estos territorios que están bastante acantonados, bastante fragmentados, unidos por estas pelotitas que están acá, que si se ve chiquito adentro tienen flechitas, que quiere decir que van unidos por caminos o túneles de un lado al otro. Todas las partes marrones alrededor serían de Israel, es decir, la anexión de todos los asentamientos judíos en Cisjordania y también del Valle del Jordán y también del Valle del Mar Muerto, a cambio una compensación territorial en el Negev israelí, aquí en Nitzana y aquí en Jalutza, unidos, si se llega a ver, por una rutita paralela a la frontera con Egipto, que está acá, que los une con la Franja de Gaza, y de nuevo el paso seguro, la rutita que va a unir Cisjordania con la Franja de Gaza. A todo esto también tenía una fase económica, el plan de Trump, que decía 50.000 millones de dólares para desarrollar Palestina económicamente, pero a diferencia de los acuerdos de Oslo, donde no se fiscalizó el dinero y fue a parar a los bolsillos de los jerarcas palestinos, esta vez va a ser a cambio de recibos, o sea, por proyecto. Construís una zona industrial, ¿dónde la construís? Bueno, nosotros vamos a dar el dinero a los proveedores de esa zona industrial. ¿Querés construir otro poblado con escuelas y hospitales? Nosotros vamos a ver cómo se construyen, vamos a ayudar, de mil amores, no hay ningún problema, pero esa plata va a ir ahí y no a otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Los palestinos también, ya esto presentado en octubre, rechazaron este apartado también. ¿Qué más dice el plan del siglo de Trump? Soberanía israelí, esto ya lo dijimos. Anexión de hasta el 30% de los territorios, ya lo dijimos. Soberanía en el Valle del Jordán, ya lo dijimos. Jerusalén, distinto que el plan Clinton, permanecerá bajo soberanía israelí completa, incluida la Ciudad Vieja. Compensación en territorial, ya lo dijimos. Y, señores, no derecho al retorno de los refugiados palestinos, lo cual también tiene un trasfondo de verdad, en el sentido de ser algo correcto hacer, porque es el único grupo de refugiados post-Segunda Guerra Mundial que todavía no solamente siguen siendo tales, sino que encima crecen, porque tienen una definición distinta de qué es un refugiado. Es el único colectivo que hereda el estatus de refugiado a las siguientes generaciones. Es una injusticia muy grande, no solamente para la solución del conflicto, sino también para los propios refugiados palestinos. Un bebé en Gaza que es refugiado nace con 2 cédulas de identidad, una de la autoridad palestina del Hamas y otra el carnet de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos. Vamos a dejar el análisis ahí, pero esto es lo que también va a ver el gobierno de Donald Trump. ¿Ok? ¿Qué sí les van a dar a los palestinos? La creación de este Estado en el 70% restante con compensación a lo largo de 4 años, es decir, de modo gradual. Condición que reconozcan la naturaleza judía del Estado de Israel. Es como si fuera dictado por Benjamin Netanyahu, más o menos, este plan, ¿no es cierto?
Jerusalén, capital exclusiva, ya lo dijimos, y desmilitarización no solamente de todo el Estado palestino, sino también de toda la franja de Gaza, que implica, atención, el desarme del Hamas, cosa que el Hamas no va a aceptar por las buenas. Imagínense que para el Hamas el Fatah es traidor porque acepta la fórmula de dos estados en Dar el Islam, en la tierra sagrada musulmana. Ahora lo podemos entender mejor. Y además, no me imagino al Hamas entregando el arsenal de armas del Hamas, el arsenal de misiles que tiene el Hamas. Y llegamos al último punto. Siempre me gusta jugar a ver qué forma tiene el mapa de Emiratos Árabes Unidos. Algunos lo comparan con un unicornio, otros con un burro, otros con una cabrita. Fíjense que tiene incluso barbita abajo del mentón, el ojito. Algunos lo comparan incluso con una especie de hipocampo, de caballito de mar, ¿sí? Muy lindo. Emiratos Árabes Unidos, todos los israelíes ya están comprando pasajes para volar y vacacionar en Emiratos Árabes Unidos, que tiene la capital en Abu Dhabi, aquí, y la ciudad más rica aquí en Dubái. Es un principado de 7 es un estado formado por 7 principados, recién en 1971, 46.000 kilómetros cuadrados, es decir, el doble que Israel, y la misma población que Israel. 9 millones de habitantes, de los cuales 1 solo millón es ciudadano, y el resto, los otros 8 millones, son empleados extranjeros, que son la columna vertebral de la economía de Emiratos Árabes Unidos, así que bastante peculiar la sociedad de Emiratos Árabes Unidos. La paz con Emiratos Árabes Unidos se hace posible porque se rompe con el principio de Palestina first, Palestina primero. Muchos estados árabes, y esto de Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein, no se puede hacer sin la luz verde de Arabia Saudita, que es el líder de este bloque de países árabes moderados al que por primera vez Israel recibe la bienvenida oficial, abierta y pública. Se rompen los 3 no de Jartum, se rompe el boicot árabe que viene desde el año 73, que viene desde la creación del Estado de Israel. En el 73 fue la renovación del bloqueo con el bloqueo del petróleo, con la crisis del petróleo. Se sale de todo eso, y por lo tanto, dado que Emiratos Árabes Unidos, como miembro de la Liga Árabe, sí era firmante de los 3 no de Jartum y del estado de guerra con Israel y del boicot contra Israel, entonces podemos hablar de que sí es un acuerdo de paz. A los que dicen que es un acuerdo de armas, de traficantes de armas, les contesto, miren, cuéntenme de algún tratado de paz que no tenga intereses, que haya sido porque nos amamos mutuamente. Lo que es importante acá entender es cuál es el interés de Emiratos Árabes y de toda la península arábiga en hacer la paz con Israel. Y ahora, por las 4 dicotomías, nosotros podemos entender a qué le tienen miedo los países árabes. ¿A quién? Miren, aquí está Emiratos Árabes Unidos. ¿A quién tiene enfrente y que por eso necesita los aviones F-35 de Estados Unidos? Para apuntar los señores a Irán, no a Israel, con el que ni siquiera tiene frontera. Israel por unos días se puso tenso con este tema, pero después entendió 2 cosas. Primero, es importante que haya aviones F-35 en esta zona, que están a favor y no en contra de Israel, apuntándole a Irán. Es más, la Fuerza Aérea Israelí declaró que está dispuesta a mandar pilotos a enseñarles a pilotearlos a esos aviones F-35. Segundo, hay una ley del Congreso norteamericano que indica que se tiene que garantizar la manutención de la superioridad estratégica de Israel en el Medio Oriente. Y por lo tanto, Israel puede estar tranquilo que Estados Unidos va a compensar ese desequilibrio que se crea con los aviones F-35 con medios de combate y tecnologías a Israel. Y armas, por supuesto.
Es decir, que por ese lado nos podemos quedar tranquilos. ¿Hay intereses? Obviamente que hay intereses. ¿Cuáles son los intereses de los países árabes? Y que un poco Estados Unidos se está retirando de la arena. ¿Por qué? Porque necesita menos del petróleo del Medio Oriente, por el tema del fracking, los nuevos yacimientos hallados en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces es cómodo, tanto para Estados Unidos como para Israel, que haya un bloque más unificado y más consistente contra Irán. Y además, lo económico, Abu Dhabi, digo, los Emiratos Árabes Unidos y todos los países árabes están viendo que el petróleo está bajando de precio, que va a ser reemplazado por otra cosa, y entonces necesitan diversificar su economía, y en eso Israel los puede ayudar en el área tecnológica, en el área de agricultura en zona desértica, en el área de turismo. Y entonces, ¿hay intereses? Por supuesto que hay intereses. De nuevo, muéstrenme un acuerdo de paz que no sea por intereses. ¿Es mérito de Netanyahu? Sí. Pero además es algo que es en el momento, estar en el momento justo, en el lugar justo. Tuvo suerte Netanyahu que ocurre esta constelación de redibujamiento de los intereses de los países árabes que hace que necesiten estar junto con Israel y Estados Unidos frente a Irán, que está avanzando a paso firme en la construcción de su hegemonía en la región. Entonces, desde ahí tenemos la paz también con Bahrein. Bahrein es esta estrellita de acá que dice Manama, una islita que está acá entre Qatar y Arabia Saudita. Una islita muy chiquita que es de minoría gobernante sunita y mayoría chiita, a la que Irán le quiere hincar el diente, ¿no es cierto? Los apoya. Y por lo tanto tenemos suerte que Bahrein se decide por el bloque moderado árabe sunita y no por el bloque musulmán chiita, que podría estar con Irán. Y por eso estamos ante un cambio revolucionario en toda la geopolítica del Medio Oriente, amigos y amigas, donde a mí me parece bastante provisorio porque queda después solamente Irán como desafío grande para la existencia de Israel. Sigue diciendo expresamente que hay que destruir Israel, pero en este caso, por primera vez, de modo inédito en la historia, solos. Oficialmente tenemos un bloque con el que jugamos juntos, hemos sido integrados en el barrio del Medio Oriente, estamos cumpliendo el sueño de Herzl, un Estado judío, democrático, en paz con sus vecinos, y tenemos que estar contentos y festejar. Y seguir lidiando con los otros problemas. Tenemos problemas dentro de Israel en lo político, tenemos el COVID en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso vamos a seguir lidiando. Pero este avance en la paz en el Medio Oriente, yo creo que hay que festejarlo también. Y lo dejo como última frase optimista para ver si hay preguntas o si se cansaron demasiado. Marcelo, muchas gracias. Tengo varias preguntas para hacerte que surgieron, pero la verdad que ver el conflicto en Medio Oriente desde otra óptica deja todo mucho más claro. Más que nada quiero preguntarte un poco sobre la diferencia entre Hezbollah, Hamas y el ISIS. Para empezar, tanto Hamas como ISIS, como Al-Qaeda, como son chiitas. Eso hay que entenderlo. A veces se cree que los chiitas son más extremistas que los sunitas. No, no es esa la diferencia entre ellos. Hezbollah, chiitas. Y Hezbollah son no solamente pro-iraníes, son de propiedad iraní. Hamas, en cambio, a veces ha sido financiado por Irán. Hoy en día, Jihad Islámica es financiado por Irán. Hoy en día, el que financia a Hamas es más que nada Qatar, que es un país árabe sunita. ¿Sí? Los chiitas sí quieren, es decir, Irán sí quiere tener su cabeza de playa en Gaza, pero no del todo lo logra porque al fin y al cabo los palestinos son también independentistas en el espacio mesoriental y son también árabes sunitas. ¿Sí? Y no rápidamente van a querer el abrazo de oso iraní.
¿Está bien? Pero estamos ahí en el medio, más o menos hay una financiación iraní dentro de la Franja de Gaza a la Jihad Islámica. ¿Está bien? No sé si eso más o menos responde la pregunta. Hezbollah actúa cuando Irán le dice, especialmente después de no haberlo hecho en 2006 en la guerra del Líbano II, donde a cuenta propia comenzaron con la guerra con Israel. Pero hoy en día están más calmados, entienden que tienen que obedecer ciegamente a Irán porque si no tienen problemas. Y eso, me parece que esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Qué más? Sí, perfecto. Otra que tengo también es el tema del próximo país árabe que puede hacer la paz con Israel. Yo leí que Sudán, que Omán, pero no Sí, sé sí, cómo. sí. De hecho, Omán, y de hecho Netanyahu ha viajado secretamente varias veces a Omán. Ya Israel le ha arreglado todo el problema del agua a Omán, pero ahora murió el rey de Omán, entonces no sabemos bien qué va a pasar. En algún momento Yemen, pero también hay un problema con Yemen, que está en plena guerra civil tremenda, la catástrofe humanitaria más grande de la historia del Medio Oriente, seguro. Y sí se habla de Sudán, lo cual sería, no sé, yo me acuerdo de Entebbe, ¿sí? Entebbe es Sudán, y por lo tanto estamos hablando del país que fuera de los tres no de Jartum, el país de Idi Amin y de Entebbe, que quiere de repente hacer la paz con Israel. Más revolucionario que eso, más cambio del statu quo en toda la historia del Medio Oriente y de los conflictos de Israel con el mundo árabe, imposible, ¿sí? ¿Qué otro más? Se habla incluso de Qatar. Qatar son los que tienen Al Jazeera, que es la red súper archi anti-israelí y que apoyan el terrorismo. Y sin embargo, han corrido también rumores de que Qatar podría llegar en algún momento a estar adentro. Líbano ha viajado esta semana a una delegación a negociar con el Líbano en términos amigables, inusitadamente amigables, el límite, hay un conflicto con el Líbano que es el límite marítimo con el Líbano. Saben, el tema del gas, los libaneses dicen que es gas libanés. Entonces hay que negociarlo eso. Y hay una política libanesa que ha dicho que no sería malo, no sería tan malo hacer la paz con Israel. Lanzó una frasecita así. Si estamos hablando de todo un cambio de paradigma que no sabemos dónde va a terminar y que por primera vez es optimista, ¿sí? Adelante. Me parece que hay más preguntas, si no me equivoco. Salgo un momento del compartir pantalla, ¿ok? Salvo que alguien necesite un mapa para comentar algo. Daniel, ¿no? Levanta la mano. Sí, hablen directamente. Activen el micrófono y pregunten. ¿Te puedo preguntar? Dale. Ok, a ver, con respecto a la política norteamericana, yo no soy un politólogo, pero bueno, leo todos los días israelíes, etc. Y creo que Trump me parece que ha favorecido mucho a Israel, me parece. Ahora, lo que no entiendo es por qué los judíos norteamericanos van a votar al demócrata, según tengo entendido. Quizás porque están priorizando la política norteamericana, quizás porque lo acusan de fracaso en la crisis del COVID, quizás porque lo acusan también de poner a Estados Unidos como una sociedad dividida, dividir la sociedad norteamericana, por alentar o no desalentar a grupos neonazis norteamericanos, de supremacistas blancos. Creo que todo eso puede estar también influyendo. Es decir, que no siempre necesariamente la posición pro-israelí
es necesariamente un motivo para conquistar el voto judío en Estados Unidos. No es automático. Esa es mi lectura así a nivel Sí. ¿Quién se cortó? ¿Yo? ¿Se cortó? ¿Todos me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ah, ok. ¿Se entendió el principio de respuesta? Sí. Creo que va un poco por ahí la cosa. Creo que va un poco por ahí. ¿Quién más? ¿Quedan algunas preguntas del chat o...? Elba Müller. Adelante. Activa micrófono y pregunta libremente. Si hay otra persona que mientras tanto quiera, adelante. Sin pedir permiso. A veces me preocupo porque digo, o no se entendió nada o estuvo todo demasiado ¿Qué posibilidades ves demasiado claro. la Sí, relación Boris. con Israel si ganara Biden? Yo tengo una posición particular al respecto. Creo que no va a cambiar en lo esencial. Creo que la relación entre Estados Unidos e Israel va más allá de qué presidente está sentado en la Casa Blanca. Creo que es algo más estructural, como algo más profundo, y que no es solamente institucional, económico y armas. Es también una historia de identificación de valores entre ambos pueblos. Al mismo tiempo hay que decir que, y eso es la parte que yo no comparto quizás con la mayoría de los israelíes o de los judíos, y es que yo no sé cuánto nos conviene y nos convino un presidente tan pro-israelí, tan groseramente pro-israelí, en el sentido de que eso hace que los palestinos no puedan aceptar a Estados Unidos como mediador. Y nosotros necesitamos un mediador imparcial, capaz de poner mucho dinero a las partes, que esas partes acepten la mediación norteamericana y el dinero y las armas norteamericanas. En el caso de los palestinos, rifles nada más. Pero que confíen en ese mediador. Y los palestinos no pueden confiar en Trump. Es groseramente pro-israelí el plan del siglo de Trump, el así llamado plan del siglo. Entonces, no hay manera de que pueda llegar a tender puentes de diálogo con la parte palestina. Obama quizás le pegó más en el palo en el sentido de con la propuesta que trató de impulsar su secretario de Estado, John Kerry, que estuvo 9 meses intentando hacer venir a las partes a la mesa de negociaciones. Israel al final aceptó, pero un poco quizás viendo que los palestinos no aceptaban. Pero porque acá hay algo más estructural en el sentido de lo que decíamos antes, es decir, los palestinos, no vas a encontrar nadie hoy en día que hable de 2 estados para 2 pueblos, no vas a encontrar nadie que hable de reconocer la naturaleza judía del Estado de Israel, ni nadie, muchísimo menos que sea capaz de renunciar al derecho al retorno de los refugiados, cosa que no existe en el derecho internacional, una cosa así. Pero de todos modos me da la sensación de que pueden llegar a pasar 2 cosas. Una, que Biden sea un mediador más imparcial y que muchos israelíes entran en estrés. A pesar de eso, a mí me parecería un poco más saludable un presidente norteamericano que le abra la puerta a la voz palestina en el conflicto. Y por otro lado, en la constelación que se está creando de que los países árabes han roto el principio de Palestina primero y le están diciendo a los palestinos, señores, tenemos problemas más urgentes que ustedes.
estamos hartos de su negativa a todo plan de paz. Nos está esperando Irán detrás del charco del Golfo Pérsico. Nos tenemos que enfrentar con eso, nos tenemos que enfrentar con nuestras limitaciones económicas, porque el petróleo, la fiesta del petróleo de 100 años se está acabando. Pónganse las pilas. Y quizás dentro de esa constelación de un presidente norteamericano más amigable para todas las partes, no para una sola, y de países árabes que le pueden ofrecer a los palestinos un colchón de empatía y de espíritu amigable, de negociación amigable y no de negociación hostil con Israel, podría llegar a haber en esa constelación un avance también con los palestinos el día de mañana, que sí pueden llegar a ver, probablemente después de la era Mahmoud Abbas, que también en algún momento se va a acabar. ¿Sí? Pueden llegar a cambiar el chip. Y acordate que, no lo dijimos, uno de los arquitectos del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, del lado de Emiratos Árabes, no es otro que Jibril Rajoub, ex jerarca de la autoridad palestina y de la causa palestina. Quiere decir que ahí tenés a una persona que es uno de los candidatos a suceder a Mahmoud Abbas, que está con el chip de paz con Israel. En términos lo mejor posible. Pero siempre existe el último punto del asunto de los refugiados. Eso no tiene solución. Por ahora no, eso es cierto. Eso es cierto. Es el árbol más alto al que los palestinos se han trepado y han tirado la escalera abajo, hace mucho tiempo. Vamos a ver si construyen alguna liana para bajarse como Tarzán de ese árbol. No sé. Ni siquiera Realmente no los sé. países donde los refugiados palestinos viven no les dan cabida como para integrarse y de esa manera generar digamos, difuminar un poco el sistema. Porque en la misma Sí. Bueno, ahora hay crisis, cuando estaba más o menos pasable, no tenían derecho a una cantidad de tareas, de trabajos. Y pasa eso también en otros países. Así que Los palestinos en el Líbano es donde están peor, no los dejan ni salir de los campos de refugiados, ni ejercer sus profesiones, no les dan ciudadanía. En fin, en Siria no les dan ciudadanía, pero sí les dan permiso de trabajo. En Jordania les dan permiso de trabajo y también ciudadanía, pero no les quitan su estatus de refugiados. Es decir, en cada país la cosa es diferente y en todos lados los palestinos refugiados están muy mal. Acuérdense que hay dos tipos de población palestina, una que es refugiada y la otra que está de antes. Y entre ambas poblaciones también a veces hay conflicto. ¿Sí? Sí. No está claro el horizonte en ese campo. Pero si llega a haber un liderazgo nuevo palestino, la cosa puede llegar también a cambiar. La historia y los paradigmas no son eternos, son muy largos, especialmente en el Medio Oriente, duran mucho, pero no son eternos. se hablaba que Dahlan podía ser un buen candidato, pero no sé qué pasó con él. Sí, Muhammad Dahlan también, no sé, yo tampoco sé. Están ahí, esperando que caiga el fruto. Sí. Ok. Gracias, Marcelo. Al contrario, Boris. ¿Qué más? ¿Alguien más? Estuvimos bastante tiempo, ¿no? Sí, adelante. Quisiera hacer una pregunta. Adelante, adelante. ¿Cómo se maneja la relación entre la población árabe que vive en Israel, que acoge y se emplea allí, utiliza los servicios de salud allá, como el líder árabe que ahorita está hospitalizado en Hadassah, y el maltrato, entre comillas, que se le da a la población palestina en los países árabes vecinos? Es decir, pareciera que a los palestinos les conviene más desde el punto de vista económico y de trato una buena relación con Israel, que los acoge y los trata mejor que los países árabes vecinos. Eso es cierto, eso es cierto. El tema es que la sociedad palestina es una sociedad muy compleja también. Por un lado tenés el discurso de Saeb Arikat, esta persona que decís
que está internado ahora en un hospital israelí, pero que su discurso es un discurso furibundamente anti-israelí. Por otro lado, tenés el discurso islamista radical, que habla de que todo el Estado de Israel es un estado de ocupación y que hay que destruirlo, porque profana la tierra sagrada musulmana. Y tenés una masa inmensa de palestinos que, como lo dijo la revista Foreign Affairs, están abandonando, son la segunda generación de Oslo, son la generación de los hijos de Oslo, que dicen, miran para arriba a sus padres, los que firmaron los acuerdos de Oslo, y dicen, ustedes han fracasado, no han puesto fin a la ocupación israelí, no han creado el Estado palestino y no han resuelto el tema de los refugiados. Ahora queremos vivir bien. Estamos mirando no a nos estamos comparando con los israelíes, con nuestros hermanos que son árabes israelíes y que tienen la ciudadanía israelí, y que no está todo resuelto entre árabes y judíos dentro de Israel. Pero nosotros queremos calidad de vida, queremos derechos, queremos que no nos pare un soldado a pedirnos documentos, que no es de mi pueblo, es del pueblo de al lado. Queremos viajar al exterior como los israelíes, queremos tener celulares que anden bien. Quiero poder mandar a mi hijo a la universidad como hacen los israelíes, a buenas universidades. Quiero salir por el aeropuerto Ben Gurión, o mejor todavía, por algún aeropuerto acá en Cisjordania o en Gaza. Quiero vivir, nada. En la revista Foreign Affairs dice, los palestinos, o el 60%, según una encuesta que ellos hicieron, entre jóvenes de 18 a 28 años, dicen, están virando de lo que es la identidad nacional a la identidad civil. Están abandonando la causa nacional. Yo les digo, pero esto yo lo hablo con palestinos que se me expresan de esta manera. Yo quiero un solo Estado, me dicen. Y que ese Estado sea Israel, porque es un Estado de derecho. Yo quiero pagar impuestos como hacen ustedes y que las carreteras sí se construyan. Nosotros tenemos carreteras construidas por la mitad y sabemos a dónde fue el dinero, a los bolsillos de Arafat y sus amigos. Ustedes pusieron en la cárcel a un primer ministro por corrupción, yo también quiero, pero no lo puedo decir. Ustedes pusieron en la cárcel a un presidente por violación, yo también quiero, pero no lo puedo ni expresar. Porque me van a meter en la cárcel y me van a torturar los del Shin Bet palestino. Y tengo varias historias para contarles al respecto. Pero, y yo le digo, ¿pero vas a mandar a tu hijo al ejército? Me dice, ¿dónde firmo? Si es un ejército que nos va a defender a todos. Y en el ejército ya hay drusos, ya hay beduinos, ya hay árabes que cada año se voluntarizan, más árabes musulmanes, no solamente cristianos, al ejército de Israel. Por supuesto que estoy dispuesto a que sirvamos en el ejército. ¿Por qué no? Y eso nos va a poner en un brete a nosotros los judíos sionistas, que queremos un Estado democrático, pero que queremos un Estado que sea étnicamente judío, porque nosotros venimos de otro tipo de historia, donde todavía no es relevante la causa sionista. ¿Se entiende el dilema y la complejidad de lo que se está dando aquí? Son procesos muy interesantes, pero a los que tenemos que prestar atención. Muchos palestinos, ponele que sean un 60%, son muchísimos. Ellos, los que piensan así, dicen somos un 70%. Y queda nada más de un 15% que piensa como el Fatah, como Saeb Arikat, este señor que mencionaste, y otro 15% que piensa como Hamas. Pero el 70% queremos un solo Estado y que sea Israel, porque el Estado palestino va a ser corrupto. No lo queremos, y autoritario también. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? ¿No? Una pregunta. Una confederación. O, por ejemplo, hay un movimiento así. Por ahí vamos a comentar esto y vamos terminando si no hay ninguna pregunta más. Un movimiento que no tiene mucho eco en la clase política israelí, pero que es muy interesante por varios motivos. El primero son colonos
y palestinos. Uno podría pensar, Meretz son los únicos que proponen cosas de paz. Colonos de Cisjordania con palestinos se sientan y piensan algo parecido a lo que estás diciendo ahora. Se llaman 2 estados, una patria. 2 estados en las fronteras del 67, uno palestino y uno israelí, que van a tener, como la Unión Europea, libertad de movimiento y libertad de residencia. Un palestino de Cisjordania, si es refugiado y quiere vivir al lado de Netanya, donde estaba la aldea de su abuelito, va a poder ir, pero va a votar solamente en el Parlamento palestino. El colono, que está al lado de Hebrón, también va a vivir donde quiere, o sea, en los territorios, que ya no se van a llamar territorios, se va a llamar Palestina, pero va a votar solamente como lo hace hoy en día en la Knesset de Israel, eso ya existe. Y entonces, tanto el Estado israelí como el Estado judío como el Estado palestino van a mantener su mayoría étnica en el Parlamento, porque va a haber 2 parlamentos. Y arriba de ellos, como la Unión Europea, una especie de Estado techo, confederación, si querés llamarlo, que se va a llamar, no sé, Palestriel o Israelina, ¿no es cierto? Suena gracioso, pero donde van a poder convivir tiene muchos problemas prácticos. Ellos dicen que tienen respuesta a todos los problemas prácticos. ¿Qué haces con la policía? ¿Quién va a actuar en caso de delitos? ¿Cuál de las 2? ¿Qué haces con el Hamas en la Franja de Gaza? Esa es una buena pregunta también. ¿Qué haces con Jerusalén? Bueno, hay preguntas, pero es la primera vez, uno, que colonos proponen algo de paz, considerando a la otra parte como merecedora de derechos y de ciudadanía. Acuérdense que los palestinos no tienen ciudadanía en ningún país, eso también hay que arreglarlo. Y por el otro lado, es la primera vez que aparece una idea pensando fuera de la caja, desde la única que se había propuesto hasta ahora, que era 2 estados para 2 pueblos y nada más. Que esa parece que ya no es relevante. Interesante. Hay pensamiento, hay diálogo entre palestinos e israelíes. Los palestinos y los israelíes desde abajo quieren hacer la paz y hay no cientos, hay miles de iniciativas de coexistencia entre palestinos e israelíes. Eso también hay que difundirlo. Si no hay más preguntas, me parece que Shirley, Lucio, podemos ir cerrando. Dale, Marcelo, en serio, Yo les muchas agradezco gracias. mucho. Dale. Un placer escucharte. Y bueno, también tenemos el lunes de vuelta el grado de tener a Marcelo en otro Zoom. Va a hablar sobre técnicas para mejorar la memoria. Y bueno, para los que están en facultad como yo, como Shirley, para pasar exámenes. Así que muchas gracias a todos. Me voy de tema un poco, pero creo que es una cosa bastante útil que la aprendí ahora estudiando para guía turístico y que creo que va a ser muy relevante para mucha gente. Yo les quiero también agradecer a Lucio, a Shirley, a Eretz Juventud, una hermosa ONG de jóvenes judíos allí en Argentina, la invitación y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por la escucha. Por supuesto, gracias. Gracias a todos también por haber participado, Marcelo, por tu tiempo y vamos a tener muchos de estos encuentros. Eretz Juventud te quiere mucho y gracias de nuevo. Y bueno, Laila Tov a los que están en Israel y bueno, buenas noches a los que estamos acá en Argentina. Chao. Buenas noches, buenas tardes y abrazos a todos virtuales. Chao. Chao, nos vemos.